Ahí estoy admitiendo, pero bueno, si quieren... Ahí está. Algo pasa que cuando muevo un poquito se el micrófono. Cualquier cosa me avisan si por ahí estoy dando la clase y no alcanzan, no se escucha, se apagó el micrófono. Eh, Bien, el tema, digamos, correspondiente a la clase de hoy, ellos ya tienen habilitados también en el campus, digamos, todo el material. Tiene que ver con, un poco nosotros estuvimos viendo, o sea, la principal de toda la materia, digamos, va a ser como la metodología cuantitativa, ¿sí? De cómo se estructura un proyecto de investigación y demás. Y después, en la última clase vamos a ver algo de metodología cualitativa, muy poquito, digamos, algunas técnicas que, como la entrevista, la observación participante y demás, pero el foco de la materia está puesta en lo que son las técnicas cuantitativas, ¿sí? Como fuimos viendo, digamos, a lo largo de todas estas... Esperen que sigo admitiendo gente. A lo largo de todas las clases, ¿sí? Desarrollamos cuáles son esos procesos cuáles son esas etapas o esos procesos, digamos, de investigación. Vimos algunas cuestiones teóricas, cómo construir el objeto de estudio, cómo es el diseño y la estrategia de investigación. También desarrollamos, digamos, cómo es ese pasaje de operacionalización del concepto abstracto, teórico, a un concepto medible con indicadores, cómo se construyen esos indicadores o esos índices que después terminan siendo como un número resumen, es decir, pasar de la teoría a la construcción de datos cuantitativos, ¿sí? Una vez que tenemos esos datos, digamos que nosotros ya definimos toda la parte teórica, la definición conceptual y demás, que seleccionamos cuáles son esas técnicas que permiten recolectar los datos, ya sea, decíamos, por fuentes secundarias, por fuentes primarias, si ustedes quieren realizar un relevamiento. Una vez que tengo todo ese cúmulo de datos, ahora las siguientes dos clases van a tener que ver con esa instancia un poco más empírica que tiene que ver con el proceso de investigación y cómo atañe esa construcción y cómo analizo esos datos. Entonces, un poco lo que vamos a ver en la clase de hoy es un poco en estas dos clases, digamos, la introducción a lo que son los datos, cómo se interpretan los datos, cómo se construyen los datos, cómo se vuelcan o se construye una matriz de datos que permite hacer, y después cómo puedo analizar esos datos desde la estadística, ¿sí? Algo muy básico, muy general, como para que a ustedes les sirva si utilizan algún tipo de datos cuantitativos que les sirva como para en el TIF poder analizar, ya sea si tiene algún registro o lo que fuere. Vamos a ver qué es el dato estadístico para, bueno, poder después comprender cuáles son esas instancias que resultan más técnicas para poder llegar a un análisis de la información, que tiene que ver un poco con con el campo de la estadística, ¿sí? Bien. El dato estadístico, y por otro lado también vamos a ver cómo se construye una matriz de datos, ¿sí? La matriz de datos es esa base o esa matriz, digamos, que vamos a ver cómo se da ese entrecruzamiento de las variables, de los datos, del valor, para construir la matriz de datos. Bien. Acá en esta unidad tienen un texto que es cortito, que es de Baranger, donde habla sobre qué es el dato estadístico y pensando justamente en cómo es su medición, ¿sí? Una vez que nosotros, digamos, tenemos definido teórica y metodológicamente, digamos, cómo se construye ese dato, ¿sí?
estamos hablando, volvemos a lo mismo, a datos cuantitativos, ¿sí? El dato cualitativo tiene otras características, otra metodología y otras cuestiones que los podemos ver la última clase. Porque cuando uno piensa en datos, siempre piensa en números, en números que provienen de la metodología cuantitativa, pero también hay datos que son cualitativos que provienen de las entrevistas en profundidad, de una observación participante, pero tiene otro tipo de características, ¿sí? Pero, o sea, que ustedes hagan una investigación basada en una investigación cualitativa no significa que no trabajen con datos o con evidencia empírica, ¿sí? Eso es importante, porque uno piensa que la evidencia empírica es con el número, o cuando uno habla de datos es datos numéricos, digamos, volumen de datos, y no necesariamente. Hay datos que tienen distintas características, pero que provienen de la metodología cualitativa, ¿sí? Barenguer lo que denomina es la estructura tripartita del dato, es decir, va a haber 3 elementos constitutivos de lo que es un dato. Uno son la unidad de análisis, que un poco vimos la clase pasada, la clase pasada no tuvimos la anterior, digamos. Otro es el concepto de variable y otro es el concepto de valor o categoría, ¿sí? Y que todos ellos se van articulando de maneras que por ahí vamos a ir viendo a lo largo de esta clase, que es la unidad de análisis, una unidad de análisis tiene variables y esa variable a su vez va a contener o a tener un valor, presentará un valor específico, ¿sí? Ahora hasta ahora les dije conceptos por ahí medios abstractos, pero la idea es que ustedes se queden con esto. La estructura tripartita de un dato estadístico tiene que ver con la unidad de análisis, con la variable y con el valor, lo que es el valor. ¿Hay alguien que...? A ver. Sí, no, después paso, ahí veo que Leandro pone, después paso a la lista de presentes, pero estaba tratando de esperar a ver que se termine de sumar más compañeros, así después nos volvíamos como a retomar. Bien. Entonces tenemos unidad de análisis, valor y variable. La unidad de análisis, por ejemplo, es Roberto, ¿sí? Roberto tiene 50 años de edad. Todo eso constituye, o ahí de esa oración, si se quiere, podemos extraer la información o los 3 componentes del dato. La unidad de análisis, bueno, ¿de quién voy a obtener la información? De Roberto. O sea, mi unidad de análisis es Roberto, o son personas que viven en la ciudad de La Plata en 2025, ¿sí? Y acá particularmente es Roberto. El valor o sea, la variable va a ser edad. ¿Qué edad tiene Roberto, sí? Roberto tiene 50 años. Y ese es el valor que adquiere esa variable particular. Justamente, ¿por qué es variable? Porque puede variar o tener diferentes valores esa variable. La variable edad puede tener valores desde 0 hasta, no sé, 100 y pico, ¿no? O más o menos, ¿sí? No sé si alcanzan a comprender, digamos, esta... de qué hay chicos en espera. A ver. Acá tengo, mira, sí, ahí tengo 5 en espera. Perfecto. Me había quedado el mensaje del chat y no veía que tenía en espera. Gracias. Cualquier cosa, si hay alguien que está esperando, me interrumpen y los habilitamos. Entonces. Buenas tardes, profe. Sí, éramos unos cuantos. Ahí nos pudimos conectar. Bien, buenísimo. No, estamos avanzando un poco con los contenidos de la clase de qué es la estructura tripartita del dato, que después, para introducirnos un poco en lo que son la parte, digamos, de análisis de estadística. Bueno, entonces Roberto representa un caso. Es decir, un caso es, si yo voy a hacer una encuesta, es a una persona que le voy a aplicar la encuesta, ¿sí? Es
una persona que corresponde a mi unidad de análisis. Es un caso. Después, uno de los elementos, digamos, de esa unidad de análisis podrían ser, decíamos, Roberto no es la unidad de análisis, sino un valor, o sea, sería como, porque mi unidad de análisis no son todos los Robertos, sino que son, decíamos, las personas que residen en la ciudad de La Plata en el 2025, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos es una característica que tiene que ser medibles a ese conjunto de elementos que tiene mi unidad de análisis, ¿sí? Y decíamos que cuando vamos a hacer análisis, estadísticas, metodología cuantitativa, tienen que decíamos, tenemos que tomar muchas decisiones a priori, que diferentes de la cualitativa, para justamente aplicar el mismo cuestionario a todas mis unidades de análisis. Porque después, yo toda esa información que obtuve de esos cuestionarios, para poder hacer un análisis estadístico, para poder analizar esa información, lo que yo voy a hacer es volcarlo en una matriz de datos, construir una matriz de datos, ¿sí? Después vamos a ver qué es esto de la matriz de datos y por qué van a entender por qué es importante que no se cambie, digamos, ese cuestionario y se trabaje siempre sobre esas mismas preguntas, sobre esas mismas variables, con las mismas categorías de respuesta y demás. Entonces decíamos, una de las características medibles de ese conjunto de elementos, que son las personas que habitan en la ciudad de La Plata del 2025, recuerden, la unidad de análisis es importante también contextualizarla en espacio y en el espacio geográfico, digamos, delimitarla espacial y temporalmente, ¿sí? Uno de esos elementos puede ser la edad, que la edad puede adquirir diferentes estados, ¿sí? Por eso es una variable. Es una variable que cambia esos estados o esas categorías, ¿sí? Podemos, te decíamos, tener del 0 hasta el, no sé, 100 y pico, a lo que sea la edad, digamos, de la variable, ¿sí? Y cada caso va a ser como ese elemento individual, ¿sí? Que está comprendido en una unidad de análisis. Entonces, Roberto es ese elemento individual que está comprendido en ese total de universo de personas que residen en la ciudad de La Plata. Bien, estaba... hasta acá más o menos se entiende. Ahora después vamos a ver bien qué es una variable, cuáles son las características de las variables y demás. Bien. Es decir, Roberto, el caso Roberto, tiene valor de edad es 50. Ese valor solamente tiene sentido si se lo relaciona con una variable, ¿sí? Y con una unidad de análisis. Bien. Luego, qué sé yo, le hacen a Roberto. Después van y le hacen, digamos, otra encuesta a, no sé, María, ¿sí? Entonces, María es otro caso, ustedes le hacen la encuesta, es otra persona que reside en la ciudad de La Plata, en este mismo periodo, durante el 2025, y obtenemos que tiene 32 años, ¿sí? Entonces, ese 32 es el valor de la variable edad que adquiere para el caso María, ¿sí? Entonces, siempre la unidad de análisis es la misma, siempre la variable es la misma, y lo que cambia es el valor que está dentro de esa variable. Bien. Decíamos que la unidad de análisis es el tipo de objeto situado espacial y temporalmente al que se le va a aplicar el instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, un cuestionario estructurado, una encuesta, ¿sí? Y ahí lo que yo voy
a tener que para poder diseñar un buen cuestionario, tener en cuenta, digamos, todo esto que también vimos en las clases de cómo se confecciona un cuestionario, cómo se va de lo general a lo particular, cómo se tratan de buscar, ¿cómo se llama? Preguntas que no sean reactivas, de no inducir las respuestas, escritas de manera afirmativa, que no tengan esa doble barrera de decir tal cosa o tal otra, entonces después la respuesta no sabes por qué te preguntan. Y cuando ustedes tengan bien ese cuestionario, es lo que después cuando se hace como lo que hace el data entry, que va cargando los datos de acuerdo, por ejemplo, a una planilla de Excel o utilizando algún otro software, digamos, de análisis estadístico. Entonces, la unidad de análisis es como la definición operativa de lo que vamos a medir, ¿sí? Es como de quién yo voy a tener, quién me va a dar esa información que es lo que yo quiero medir, ¿sí? No es el concepto lo definimos como teóricamente, ¿sí? Ni tampoco es el objeto de estudio, que es esto donde yo me planteé la construcción del objeto de estudio, cómo plantear el problema, cuáles son las preguntas de la investigación y eso. Sino que la unidad de análisis es la definición operativa de lo que vamos a medir, de quiénes vamos a obtener esa información. Por ejemplo, no sé, queremos medir la incidencia de determinado delito en virtud de la cantidad de IPP iniciadas, que es un territorio en la de La Plata, por ejemplo, en un periodo determinado. La unidad de análisis, entonces, ¿cuáles serían? ¿Los delitos o la IPP? Esas IPP iniciadas. ¿Qué les parece a ustedes? Si yo quiero, vuelvo otra vez con la pregunta, esperen que estoy emitiendo más abajo, compañeros. Si lo que yo quiero medir, o lo que yo me propongo en mi investigación, por ejemplo, es medir la incidencia de un determinado delito en virtud de la cantidad de IPP iniciadas en La Plata, en el Departamento Judicial La Plata, en el periodo 2025 o en el año 2024. ¿Sí? ¿Cuál es la unidad de análisis? ¿Son los delitos o son las IPP iniciadas? Las IPP iniciadas. Exactamente, son las IPP iniciadas, porque es donde yo voy a obtener la información. Si bien estamos queriendo medir esa incidencia de un delito, de donde yo voy a tener la información es de las IPP. ¿Entienden? Y ustedes no definieron en su marco teórico qué son las IPP y hablar de las IPP y demás, sino que lo que hicieron es, ¿cómo se llama? Lo que hicieron es definir qué es delito, qué tipo de delito, ¿sí? Bien. Entonces, a esas unidades de análisis que ustedes, o sea, a la unidad de análisis que decíamos que forma parte de lo que es la definición operativa de lo que vamos a medir, tiene relación con el concepto, ¿sí? Pero no es exactamente, digamos, lo que es el concepto. Y decíamos también que las unidades de análisis pueden ser unidades de análisis individuales o unidades de análisis colectivas. Es decir, nosotros podemos utilizar, digamos, como unidad de análisis a personas, a algo individual, o a instituciones, localidades, países. Eso depende
Y ahí también volvemos a lo mismo, cuando ustedes estructuren o piensen en hacer un cuestionario, ahí tienen que pensar en el cuestionario cómo agrupar esas preguntas o por ejes temáticos para poder ubicarlo al entrevistado de acuerdo a, por ejemplo, no sé, ahora te voy a preguntar sobre el eje temático referidas al mercado laboral, que ahí le preguntan todo lo vinculado al trabajo. Ahora te voy a preguntar cuestiones vinculadas a la composición del hogar y le preguntan la composición. Entonces ahí van como también ayudando y situando al entrevistado en los ejes temáticos que a ustedes les interesa abordar. Bien. Entonces tenemos que la unidad de análisis se identifican propiedades que son constantes, ¿sí? Son esos atributos que están analizando y que no cambian, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Si son mujeres de mayores de 30 años, la característica constante justamente es ser mujer y que sean mayores de 30. Entonces, eso es lo que se mantiene constante, ¿sí? Porque es el recorte que yo hago para mi investigación, ¿se entiende? No es que significa que no haya otras personas, sino que yo me voy a focalizar en ese subgrupo en particular, en esas unidades en particular, ¿sí? O sea, no van a formar parte de mi investigación, pero eso no significa que no existan. Y ahí también, un poco si ustedes en su investigación van a tener que a lo mejor también justificar un poco de por qué se hace ese recorte, cuando hablan de jóvenes, a qué se refieren, qué edad, qué rango etario y demás, para justamente poder decir, bueno, sobre esta población o sobre esta unidad de análisis es la que yo voy a trabajar y sobre ellos los voy a medir y voy a tener la información. Bien. Recuerden que por ahí en la bibliografía uno dice población, pero también a veces es el universo, es decir, cuál es mi universo o la población que yo voy a investigar, ¿sí? Bien. Decíamos que hay son objetos que tienen algunas características, digamos, que son constantes, pero también tienen esas propiedades que son variables, ¿sí? Esto decíamos, la edad es una variable porque puede adquirir distintos valores, ¿sí? Eso, qué sé yo, podemos decir, depende cuál es el foco de la investigación, puede ser, variables pueden ser, qué sé yo, pensemos en algunas que tengan que ver con el Censo Nacional de Población, no sé, tipo de vivienda, ¿sí? En la que habita, y ahí en tipo de vivienda, tipo de o calidad de los materiales de la vivienda no, por ejemplo, de las paredes, calidad de materiales de los pisos, calidad de materiales de los techos, ¿sí? Y ahí voy armando, no sé, régimen de tenencia, si es propietario, inquilino, se lo prestan por el trabajo, bueno, ahí tienen como, esas son variables, es decir, qué aspectos, de acuerdo al foco que yo tenga en mi investigación, voy a ir a relevar a campo, ¿sí? No existe como a priori un conjunto definido de variables para una unidad de análisis, sino que esa definición de cuáles son esas variables, de dónde voy a poner, digamos, el foco, va a depender de los objetivos de la investigación. Pero, qué sé yo, no sé, hay variables, digamos, puede ser que una variable
puede corresponder a una unidad de análisis. Por ejemplo, no sé, género. No puede ser una variable o una unidad de análisis, puede ser una variable, pero también puede ser una unidad de análisis del departamento judicial. Ahí después ustedes tienen que ver y tiene que existir una coherencia entre lo que es una variable y una unidad de análisis. Y acá, para definir, bueno, ahí estuvimos como tratando, hay gente como viendo, digamos, un poco más específico, esto que ya vimos en otras clases, de qué es la unidad de análisis, ¿sí? Ahora bien, las variables. Y acá las variables, hay toda una clasificación de variables, pero hay características que son dos características importantes que tienen que saber de la variable, y después, digamos, algunas clasificaciones, porque de acuerdo al nivel de medición que tienen las variables, van a poder hacer algunos determinados cálculos estadísticos y otros no van a estar como habilitados. Por eso también es importante que sepan que sepan de qué va, digamos, el nivel de medición o cuál sería el nivel de medición de las variables, ¿sí? Decíamos que una variable es esa propiedad o esa característica de un objeto, de la unidad de análisis, ¿sí? Que puede tomar diferentes valores o diferentes estados. Y como es variable, tiene que tomar al menos dos estados posibles, ¿sí? Cuando tienen dos estados, una variable con dos estados, por ejemplo, ¿usted sabe leer y escribir? ¿Sí o no? Bueno, esa variable es una variable con dos estados, que puede responder, digamos, por sí y por no, y se llaman variables dicotómicas, ¿sí? Justamente, si tuviese un solo estado, no sería variable, sino sería una constante, ¿sí? Entonces, cada variable puede obtener más de un valor, ¿sí? O un conjunto de, o sea, lo que estructura la variable es que es un conjunto estructurado de valores o categorías, ¿sí? Y esos posibles valores que puede tener la variable, como esto que, por ejemplo, piensen en edad, deben estar organizados y construidos de acuerdo a ciertos requisitos, ¿sí? Cuando hablo yo a veces, ahora en el relato por ahí digo, si bien pueden, qué sé yo, los valores son esos estados que va a tomar la variable, no estamos hablando de un número, ¿sí? Puede ser una cualidad, qué sé yo, no sé, ¿qué color de pelo tenés? Rubio, castaño, ¿sí? No, cuando uno habla de valor, no es valor numérico, sino hablo de valor de manera más genérica, ¿sí? Bien. Por eso pueden llegar a ser esas categorías o esos estados, esas categorías, ese valor pueden ser palabras o números. Por ejemplo, veíamos, en edad eran números, pero si yo te pregunto, ¿cuál es su color de pelo? Y ahí tengo, bueno, marrón, castaño oscuro, castaño claro, rubio, ¿sí? Y ahí son palabras. Después, a medida que avancemos la clase, vamos viendo cuáles son esos niveles de medición, digamos que a las que son palabras van a ser variables más cualitativas, las otras son más cuantitativas, ¿sí? Bien, entonces, retomamos un poco estos dos elementos que constituyen la definición de la variable. La propiedad de una unidad de análisis que puede adquirir distintos estados, al menos dos, por esas variables. Y es ese conjunto estructurado de categorías o de valores posibles que puede adquirir esa variable. Bien, ahora pensamos en ese conjunto de estructurados de valores o categorías que puede obtener esa variable. Nosotros, ¿por qué estamos como desgranando todo esto? Si no es para poder hacer la medición, para poder medir, ¿sí? Y esos valores o categorías
la característica principal, y esto sí se lo tienen que acordar, es que tienen que ser exhaustivos y mutuamente excluyentes, ¿sí? ¿Qué significa esto? La condición esta de exhaustividad refiere a que esos valores o esas categorías deben abarcar todos los posibles valores que puede adquirir esa variable. Por ejemplo, si yo voy a hablar de la variable nacionalidad, las categorías que voy a usar, argentino, mexicano, chileno, no sé, peruano, ¿sí? Pero lo que tengo que hacer es, ¿dónde voy a ubicar a los casos que posean otras nacionalidades? Si yo elegí esas poquitas, ¿qué hago con todos los otros casos? Voy a hacerle una encuesta y me encuentro con un coreano, no las tengo en las opciones de respuesta, ¿sí? Entonces, la exhaustividad implica que cuando yo voy a tocar un caso o a entrevistar un caso, pueda caer en alguna opción de respuesta. Cuando, por ejemplo, la nacionalidad, para cumplir el requisito de esa actividad, porque las categorías son muchas, porque no sé cuántos países hay, o porque no las conocemos todas de antemano, por esto que decíamos, que tenemos que saber mucho de antemano y tomar muchas decisiones previas antes de salir a campo, la puedo cumplir incluyendo, digamos, lo que nosotros llamamos una categoría residual, que sería un otros. Es decir, todo lo que no caiga en estas opciones de respuesta puede que aparezca un cisne negro y sea otro, ¿sí? También va a depender de lo que yo estoy buscando en la investigación, porque a lo mejor no me interesa la nacionalidad o me interesa la nacionalidad en grandes rasgos y decir, bueno, no sé, países limítrofes, y ahí sí le doy como las opciones, y en otra pregunta pregunto, bueno, ¿qué otras? Y a lo mejor los englobo, ¿de qué nacionalidades? ¿Del continente europeo? ¿Del continente asiático? Y lo englobo como en algo más general, ¿sí? Es importante esto de que deben cumplir el requisito exhaustivo y mutuamente excluyentes. Ahora después vamos, hay alguien que quiere entrar, a lo que significa esto que decimos que sean mutuamente excluyentes. Cuando hablamos de que debe cumplir esto del requisito de que sean mutuamente excluyentes, significa que cada valor que puede obtener, digamos, esa variable, debe ser incluido en una y solo una de esas categorías, ¿sí? Volvemos otra vez que, por ejemplo, que estemos midiendo, no sé, los delitos, los tipos de delitos, ¿sí? Cuando yo les doy las opciones de respuesta de los tipos de delito, lo que tengo que decir, bueno, mis categorías son delitos contra las personas, delito contra la propiedad, lesiones, otro, ¿sí? Pero ¿qué me pasa ahí? Teniendo en cuenta que las lesiones pueden ser un tipo de delito contra otras personas. Y si tengo caso de lesiones, ¿dónde lo ubico? ¿Sí? ¿En lesiones o en delitos contra otras personas? ¿Sí? El valor o la respuesta, digamos, porque en definitiva no dejan de ser respuestas de las personas que estamos entrevistando, debe ser excluyente. O sea, cada valor debe tener que estar ubicado unívocamente en una sola categoría. Distinto es si la opción de respuesta que tengo de esas categorías puedo seleccionar más de una, porque, no sé, a vos no sé, ¿cuáles son los principales problemas de la ciudad? La inseguridad, la inflación, no sé, bueno, ahí sí puedo, pero eso es otra cosa, ¿sí? Lo mismo, ¿cuál va a ser excluyente? O sea, ¿cómo voy a cumplir la exhaustividad por ejemplo, los problemas de la ciudad? Es decir, puede ser
marque solo 3 y dejar una categoría de otros especificar, porque a lo mejor la persona me quiere decir algún otro problema que yo no contemplé en esas opciones de respuesta. No sé si se entiende, si me siguen, si están. Por ejemplo, no sé, a veces cuando arman las categorías por edad o grupos de edad, dice, bueno, tiene, no sé, entre 15 y 25, entre 25 y 45. Y ahí yo estoy diciendo entre 15 y 25 y en la próxima categoría puse 25 y 45. Y si yo tengo 25, ¿dónde lo pongo? ¿Arriba o abajo? No pueden tener, o sea, que sea el requisito de exclusividad es eso, que necesita que esa respuesta caiga en una sola opción de respuesta, en una de esas categorías. ¿Se entiende? Por ahí esto parece fácil, pero después cuando arman un cuestionario a veces hay como ciertas categorías que se pisan. Sobre todo esto, por ejemplo, bueno, frecuentemente, 2 o 3 veces al mes, una vez cada 15 días, y bueno, y ahí te dice, bueno, pero menos de un mes es cada 15, puede ser cada 15 días, menos como pensar un poco cómo elaborar esas categorías cuando ustedes estén pensando en un formulario o incluso en sus trabajos, cuando tengan que aplicar, qué sé yo, algún registro o alguna cosa, es que pensar en esos dos requisitos de exclusividad y exhaustividad, ¿sí? Bien. Decíamos que también se clasifican las variables según el nivel de medición, digamos, o el grado de abstracción que tienen las variables. Acá tampoco quiero por ahí marearlos mucho con terminología, pero sí importante que por ahí lo tengan en claro, porque de acuerdo a ese nivel de medición van a poder aplicar algunos procedimientos estadísticos y en otros no. Lo mismo que después vamos a ver en la próxima clase, pero para cada uno de esos procedimientos estadísticos o esos niveles de medición voy a poder hacer un gráfico y otros gráficos no, por ejemplo, ¿sí? Es importante que por ahí tengan como la idea, o que no necesariamente, digamos, que se aprendan de memoria este tipo de clasificación, ¿sí? Bien, el nivel de medición, primero, ¿qué es medir? Es un poco de esto, es asignar valores numéricos a las categorías de una variable. ¿Qué pasa? Si las variables expresan cualidades, es decir, que esas categorías, como decíamos, el color de pelo, son palabras, se denominan variables cualitativas. Y se le atribuye un valor numérico, pero ese valor numérico no es que adquiere ese valor, sino que es arbitrario, es un valor simbólico, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes ven en la matriz de datos o en una base de datos, ¿sabe leer y escribir? Sí o no. Bueno, sí adquiere un 1 y no adquiere 2. Pero no significa que 1, 2, que 2 es mayor a 1 o hay algún tipo de relación, sino que se le asigna un valor arbitrariamente o un valor numérico simbólico. O, para que más claro, está con género o sexo, varón, mujer. Al varón se le pone 1 y a la mujer se le pone 2, pero no significa que la mujer sea mayor que el varón porque tiene 2 o 1, ¿se entiende? Esos son los que expresan variables que expresan cualidades, variables cualitativas, ¿sí? Los colores, las nacionalidades, ¿sí? Son variables que expresan cualidad. Por ejemplo, la variable color, el valor que adquiere color, por ejemplo, es rojo, es una palabra, ¿sí? Que yo después le asigne un número no significa que haya algún tipo de relación con ese número, sino ese número es arbitrario. O sea,
y que le asignan ese número sin que afecte al tratamiento de la variable. Entonces tenemos variables cualitativas y variables cuantitativas. Ese es como el primer parteaguas de lo que son, digamos, los niveles de medición de las variables. Las cualitativas son categorías, que son palabras, y las cuantitativas son categorías que son números. Son variables cuantitativas, el valor o el producto que se aplica a esa unidad se mide, por ejemplo, que son pesos, que es kilos, que son metros, que es, no sé, longitud, ¿sí? Esos son, por ejemplo, edad, ¿sí? Que son números, ingresos, cuál es el ingreso, ¿sí? Son valores numéricos. Hay también, o sea, 4 niveles de medición de las variables. La nominal, o según un autor, bueno, ya me va a salir. Nominal, ordinal, intervalar y racional, ¿sí? Y cada uno de esos conjuntos o de este tipo de estos niveles de medición tiene un conjunto de elementos estadísticos, ¿sí? Y está pensado, digamos, según niveles acumulativos, es decir, que, por ejemplo, el nivel más bajo, o sea, las menos operaciones, si se quiere, que lo mínimo que voy a poder hacer, es el nivel de medición más bajo, es sobre, por ejemplo, las variables cualitativas, ¿sí? Que son esas categorías, esas palabras. Ese es el tipo de variable, cual y quanti. ¿Y cuál es el nivel de medición? Decíamos que son nominales, ordinales, intervalares. Las nominales, ¿sí? Son las que se clasifican en estas categorías como se clasifican, ¿sí? Color, nacionalidad, color de ojo, nacionalidad, pelo, género. Y las ordinales, además de clasificarse, se pueden ordenar de mayor a menor, de menor a mayor, o jerarquizar, ¿sí? Por ejemplo, el nivel de estudios, ¿sí? El nivel de estudios es una variable cualitativa, porque yo tengo primaria incompleta, primaria completa, secundaria incompleta, ¿sí? Universitario, o sea, son palabras lo que mide, pero puedo establecer un orden diciendo que el universitario es más que el secundario y así sucesivamente, ¿sí? Se puede ordenar. Entonces, por eso se llaman variables ordinales. Las variables cualitativas nominales no las puedo jerarquizar. Yo no puedo decir que hombre es mayor que mujer, o que una nacionalidad es mayor que otra, o que el pelo castaño, rubio, qué sé yo, hay algún orden jerárquico o algún orden en esos ejemplos o en esas variables de cosas. Y las cuantitativas numéricas, decíamos que son las categorías, que son números, y ahí tengo dos, racionales e intervalares. Decíamos que son acumulativas, fíjense que las nominales se clasifican, las cualinominales se clasifican, y las cualisordinales se clasifican y se jerarquizan. Las cuantitativas se clasifican, se jerarquizan, y además puedo establecer una distancia entre un valor y otro, entre esos intervalos, ¿sí? Yo sé perfectamente que entre 15 y 20 tengo un intervalo de 5 años, por ejemplo. Entre 21 y 25 y 26 tengo otro intervalo de 5 años, ¿sí? Puedo calcular o establecer una distancia entre esos intervalos, ¿sí? La edad, el ingreso, no sé, algo que tenga que ver con longitud, con peso, ¿sí? Bien. Y después, dentro de las cuantitativas voy a tener las discretas y las continuas. Las discretas es que existe un límite real entre un valor y otro. Por ejemplo, la cantidad de hijos. Yo puedo tener 1, 2, 3 hijos, no puedo tener un hijo y medio. Por eso son discretas, ¿sí? Cantidad de alumnos. Tengo 25 alumnos, no tengo 26, 25 y medio. Y las que son continuas, la palabra dice continua, hay
no existe como un límite real entre una categoría y otra, digamos, y es la edad, el peso. Yo peso 59 y 750, ¿sí? O la edad, yo tengo 46 y 5 meses, 3 días y no sé cuántas horas, ¿sí? Esa la edad como es la variable continua. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda con esto? No, profe. Perfecto. Bueno, seguíamos entonces. Después, hablamos de unidad de análisis, hablamos de variables, y el otro elemento de esta estructura tripartita del dato tenía que ver con el valor. ¿Qué es el valor? ¿Sí? Este es el último elemento, digamos, de la estructura del dato, ¿sí? El valor, un poco ya lo dijimos, es ese resultado o esa respuesta que arroja esa variable en cada una de las mediciones, en cada caso que ustedes vayan analizando. Acuérdense, Roberto pertenece a, sería lo que la persona, digamos, de mi unidad de análisis. 50 años es el valor que adquiere la variable edad. Ese es el valor, 50. Mi caso particular, ¿qué valor adquiere? ¿Sí? Valor, volvemos a lo mismo, valor en sentido genérico, puede ser una palabra. No sé, yo pongo, no sé, Carolina, tiene pelo castaño claro. Bueno, la variable color de pelo puede ser castaño claro, rubio, morocho, etcétera, o otro. Entonces, bueno, el valor es que el pelo es castaño oscuro. No pensemos en valor con números, sino valor de acuerdo a este tipo que veníamos hablando de las variables, ¿sí? Por ejemplo, no sé. Creo que eso está claro, lo de valor por supuesto que ese valor que va a adquirir tiene que tener coherencia con mi unidad de análisis y con la variable que estoy midiendo. La respuesta, si vos me voy a preguntar del color de ojo y voy a poner que es, qué sé yo, azul, no, o sea, no se corresponde, digamos, o no tiene coherencia con la unidad de análisis que son el color de pelo de las personas, por ejemplo, ¿sí? Tiene que tener un valor que sea válido para esa categoría. Es decir, puede ser un estado que adquiera esa variable, ¿sí? No podemos poner opciones de respuesta a cualquier cosa. Ahora bien, tenemos decíamos, la estructura tripartita del dato y vemos cómo eso lo volcamos en una matriz de datos. La matriz, justamente, con cómo se articulan estas tres partes en esa matriz o lo que sería una base de datos, si se quiere, ¿no? Y si ustedes lo ven ahora, o sea, lo pueden ver claro en el entrecruzamiento de filas y columnas, ¿sí? Donde en la fila yo voy a tener lo que refiere a mi unidad de análisis, los casos, Roberto, ¿sí? Y en las columnas voy a tener las diferentes propiedades que adquiere Roberto. Roberto tiene tanta edad, Roberto es empleado, Roberto tiene nivel educativo secundario completo. Entonces, en cada una de las columnas voy a tener las variables. Hay el nombre de edad, nivel educativo, tipo de empleo, ¿sí? Esas son las variables. Entonces, Roberto va a decir que tiene tanta edad, que es empleado, que tiene nivel educativo tanto. Esos son el valor que adquiere el entrecruzamiento, digamos, de una unidad de análisis con las variables que están en la columna, ¿sí? Bien. Entonces decimos, cada columna es una variable, en cada fila es el caso, y en cada celda es el entrecruzamiento entre la columna, la fila
el dato que está en el medio, en cada celda es el valor que adquiere esa variable. Esto es importante también porque volvemos a lo mismo, les va a permitir, si ustedes al estructurar, digamos, la matriz de datos, o al tener la matriz de datos, van a poder comparar todos esos casos, qué sé yo, cuáles son esas constantes, qué tiene esa unidad. Entonces después van a poder decir, bueno, de mi unidad de análisis, tanto por ciento de la población tiene secundario completo. Tanto tiene, y ahí analizan, digamos, de acuerdo a las respuestas que van a obtener, y ahí tienen, digamos, datos estadísticos, digamos. Que en la próxima clase vamos a ver mínimamente algunos detalles de lo que sí pueden hacer, qué sé yo, frecuencias, porcentajes, mediana, promedios, esas cuestiones que por ahí pueden hacer para tener algún tipo de información. Acá lo que hicimos básicamente es introducirnos apenas un poco en lo que es la estadística, ¿sí? Y importante tener en cuenta todas estas definiciones, porque algunas de estas cuestiones van a ser retomadas, sobre todo la próxima clase, y esto como un conocimiento básico para, digamos, cualquier investigación cuantitativa, que también, teniendo un poco claro todo esto, los va a ayudar a cómo elaborar esas opciones de respuestas en los cuestionarios, cómo hacer un cuestionario mucho más claro, teniendo en cuenta esto de la exclusividad y la exhaustividad de los estados o las características que puede tomar la variable, para justamente no dejar, cuando ustedes van a preguntar, algo por fuera de lo que por ahí es importante, ¿sí? Si bien es bastante, es un conocimiento o son expresiones bastante técnicas, es importante que ustedes lo manejen con cierta precisión, justamente para después o cuando tengan que elaborar el TIF, como que no es lo mismo hablar de categoría que hablar de variable, hablar, digamos, de unidad de análisis o de universo total, digamos, bueno, como que tengan en cuenta estas cuestiones, porque después ustedes cuando desarrollen, digamos, su trabajo, les van a pedir estas precisiones, ¿sí? O lo mismo cuando hablan de una metodología o hablan de otra, o lo mismo cuando, de acuerdo a lo que van a investigar, cuál va a ser esa estrategia que ustedes van a utilizar y cuál se adapta más al objetivo o al proyecto, digamos, que ustedes van a investigar. Más creo que ahora, dentro de poquito, la semana que viene o la otra, hay compañeros, digamos, de otras cortes que ya van a defender el trabajo final. Por ahí, no sé si pueden estar presentes o algo, pero por ahí está piola que ustedes puedan ver cómo, o los temas, o cómo es el trabajo, y eso por ahí después se arma como un banco que ustedes puedan consultar o ver para que les sirva, digamos, para su trabajo, su TIF. Bueno, ¿tienen alguna consulta, alguna duda? Bien, son las 6 de la tarde. Bueno, si no tenemos consultas o dudas, terminamos la clase, y la semana que viene no hay clases porque es feriado acá en La Plata, y no se sabía al principio que sí, que no, el 19. El 19 feriado es el cumpleaños de La Plata, y primero años que no es feriado y otros años que sí, así que ahora es feriado. Ahí ¿quieren entrar? Bien. Bueno, chicos, no sé si tienen alguna consulta, alguna duda, cómo vienen con las lecturas, les sirven los PPT, yo no se los comparto, pero se los comparto en las clases, como por ahí les sirve para repasar algo, ver, analizar en algunos temas. Por ahí, porque los textos son como medios específicos y un poco difíciles, por ahí el PPT los ayuda a ver qué focalizar o qué es lo importante, digamos, de cada uno de los textos. Por ahí ahora no les sirve mucho, les sirvió para el trabajo, pero seguramente cuando tengan que hacer el TIF vuelvan a consultar el material.
Por eso también es importante a que se bajen el material del aula, porque muchas veces después, capaz que para el año que viene, capaz el año que viene no, pero después capaz que se le da de baja al aula, no pueden ingresar y se quedan por ahí sin tener ese material que los puede ayudar después para el trabajo final. Bueno, no tomo lista, así que los libero. Profe, yo le quiero hacer una consulta. Por ahí usted me va a saber informar. A nosotros nos dijeron que, porque bueno, nosotros escuchamos por ahí la clase de usted, lo que pasa que por ahí cuando usted explica se entiende, más allá de que después tenemos el material de consulta, digamos como para ir a chusmear, pero bueno, la realidad es hasta que uno no se pone a armar el cuestionario en este caso, o armar una encuesta, o a ir a la parte, si se quiere, más técnica del trabajo, por ahí uno no va a encontrar la dificultad. A nosotros nos dijeron que el año que viene íbamos a tener tutores que nos van a acompañar durante, bueno, ahí voy, que nos van a acompañar durante el trabajo durante el TIF, digamos. Yo quería saber si estos tutores son de la facultad o no, o son profesores que nosotros hemos... No, sí, supongo que, no sé si los tuvieron, pero son profes, digamos, que los van a estar acompañando durante el taller y después los van a estar, van a ayudar en las cuestiones así más técnicas, en cuestiones, o por ahí de acuerdo a la temática, por ahí hay algunos tutores que se especializan en ese tema, entonces también los puede ayudar con la bibliografía o por dónde buscar, digamos. Sí, van a tener acompañamiento, eso quédese tranquila. Claro, no, mi pregunta era si era que se tenían que ver con la formación del TIF o si podía ser cualquier otro profesor de cualquier otra, con otra formación, a eso me refería. No, por lo general son de la facultad. Y sobre todo eso también está bueno que sea en la facultad, porque saben, digamos, a qué apuntan, qué pretenden y eso, porque a lo mejor vos elegís a alguien que sabe un montón sobre la temática, qué sé yo, y plantea una tesis grande y en realidad es, bueno, esto es como un trabajo un poquito más, digamos, ¿sí? Con datos, con estas cuestiones que establezcan, digamos, que expliciten la metodología, digamos, cómo fueron construyendo las cosas, las definiciones conceptuales. Por eso, muchas veces, pero no es el caso, porque esto es un trabajo integrador final, lo que se hacen es, tienen un tutor que se vincula a la institución, digamos, en este caso, digamos, a la Facu, y pueden elegir un cotutor, digamos, un codirector de otro lugar o algo que a lo mejor es como que la tiene re clara con la temática. Pero yo entiendo que acá no es necesario. Por supuesto, igual si ustedes tienen a alguien y tienen acceso a una persona que está trabajando, que sabe mucho sobre el tema, por ahí lo pueden plantear, pero en principio son de la facultad. Y van a tener ese acompañamiento, porque esta es como una materia, digamos, más teórica, y entiendo que es muy difícil bajar después los conceptos. Uno lo entiende, pero después cuando lo lee, si lo lee solo no van a entender nada. Por eso es importante que si pueden ir leyendo a medida que tienen la clase, como para decir, esto va por acá, porque van a leer como capítulos separados, digamos, de cada uno de los autores, y por ahí les cuesta como lograr articular. Uno de los libros o uno de los artículos que nosotros les propusimos en una de las primeras clases es sobre Seancona, que es como un manualcito de metodología, y ahí también por ahí pueden recurrir como para ver, bueno, cómo se articulan todos estos pasos, cuáles son los diseños, cuáles son, digamos, las metodologías, y ver de qué va cada cosa para poder tomar las decisiones cuando ustedes tengan que hacer el trabajo. Por eso también a nosotros el año pasado, creo que fue la primera vez o la segunda, no sé, la segunda me parece, tomábamos como teoría, los parciales eran teoría, y la verdad que nos reciten que es una variable, que es un coso, tampoco servía mucho. Entonces pusimos un poco más el foco en algo más práctico, que les sirva a ustedes, que puedan pensarlo, que puedan aplicarlo, que después lo que ustedes se van a enfrentar para hacer el trabajo final. Entendiendo que esto es súper embrionario lo que hicieron y demás, pero a lo mejor ya los ayuda a ir pensando, ir un poco más preparados, digamos, para lo que es el TIF y para lo que es el taller, digamos,
de tesina, no sé cómo es, trabajo el taller, digamos, para hacer el trabajo integrador final. La idea es que terminen, muchas veces pasan en carreras o en licenciaturas, sobre todo, que tienen tesis, los chicos van al final, cursan, qué sé yo, y después no presentan la tesis. Entonces, la tasa de lo mismo pasa con las maestrías. Las tasas de egresados son muy bajas, pero es esto, porque después terminaste de cursar, venís con el envión, con todo, y venías con tus compañeros que venían estudiando, qué sé yo, y después cada uno solo en su casa, tratando de definir el tema, buscar bibliografía, se quedan como medio solos, pero la idea justamente del taller es que tengan este acompañamiento y que terminen, que vayan, digamos, lo más rápido posible para que cuando ustedes terminen el taller ya más o menos les queden algunas cuestiones más de recolectar la información, algunas cuestiones. Por eso es difícil pensar este ejercicio que hicieron, decir, bueno, ¿qué quieren hacer de tesis? Porque, bueno, uno quiere qué sé yo, por ahí tenés muchas ideas, pero después, ¿qué es factible? ¿A qué tengo acceso? ¿Cómo lo defino? ¿Qué hago? Bueno, hay como muchas decisiones que hay que tomar, que llevan tiempo, y eso es, digamos, la idea, que esta materia vaya como abriendo el camino para cuando ustedes tengan el trabajo, que hacer el trabajo en el TIF, eso ya lo tengan definido. ¿Lo pueden cambiar? Sí, pueden cambiar el tema que nos presentaron a nosotros, pero la idea es que todo este ejercicio que ya hicieron les sirva para arrancar un poquito, como ya estar en primera, digamos, para el trabajo, sobre todo pensando que es algo cuatrimestral, ¿sí? que es poquito tiempo para poder abordarlo y que tengan ese acompañamiento. Bueno, no sé si respondí, Sabrina, tu... Sí, gracias, profe, muy amable. No, por favor. Y por supuesto están los mails, está mi mail, está el mail de la otra profe, si ustedes después terminaron la cursada, tienen alguna consulta, alguna duda en particular, y eso, por supuesto, estamos a disposición y en contacto para lo que necesiten. Pero bueno, no nos vemos la clase que viene, les debo las correcciones de los trabajos, así que me voy a poner al día con esta semana que es feriado, y nos vemos la otra, que sería 20 y pico, y ahí ya creo que es una de las últimas. Bueno, nos vemos. Chao, gracias. Gracias. Profesora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Las devoluciones que tuvimos, yo todavía la verdad que estuve con unas cuestiones laborales y no pude hacer las correcciones. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de entregar el trabajo final, digamos, de la materia esta? No, que no es es ese, mira, como es una materia que es por promoción, no tomé asistencia, pero están todos asistidos. Marina, no te preocupes. No, discúlpame, Sabrina, que le estaba contestando una... No, está bien. Había plazo, digamos, hasta el 5 para entregarlo. Como es una materia que no tiene final, digamos, la nota va a ser la nota del trabajo. Yo todavía no los corregí, pero la idea es si me lo podés entregar, digamos, antes del miércoles que viene, buenísimo. Ah, perfecto, profe. Perdón, no tenía la fecha de eso. No, es que no, la fecha era el 5, ya pasó la fecha. Yo te estoy dando como una prórroga, digamos, para que lo puedas... Sí, por eso pido disculpas por no entregarlo. Cualquier cosa, mándamelo por correo, porque no sé si, me parece que el campus tiene... ¿cómo se llama? Tiene como delimitado, como no sé si lo vas a poder subir. Yo ahora te paso por el chat de acá, te dejo mi correo. Buenísimo. O sea, sería con las correcciones de la devolución. Exactamente, sí, y con lee las consignas, que además de las correcciones hay que sumar algunas cositas más. Buenísimo, gracias, profe. De nada, para que ya te paso, ahí está. A ver. Ahí está. Es Carolina Monterde, como mi nombre y apellido, @jurs de Facultad de Jurídica y Sociales,
www.unlp.edu.ar. ¿No pudiste copiar, Sabrina? Sí, ahí lo copio, Vale. profe. Avísame, así cierro, digamos, no quiero, avísame cuando lo copies, así cierro la Sí, sala. ahí le hago una captura. Gracias, profe. Perfecto. No, de nada. Bueno, cierro entonces. Chao, nos vemos.